Hola, mano. ¿Cómo tú estás? Wow, yo tenía que no hablaba contigo como meses, Diego. Yo te he llamado como 5 veces que no me cogió el teléfono. Yo creía que tú y yo éramos la mejor amiga. ¿Qué pasa? ¿De dónde yo estoy? En mi casa. ¿Haciendo qué? Nada. Tú sabes bien que hace 6 meses me cancelaron. Ajá. Y yo no he podido conseguir un trabajo. ¿Sabes qué? Yo estoy harta. ¿Qué yo estoy haciendo? Nada. De la habitación a mi sala, de la sala al baño. ¿Qué te digo? Yo no salgo, ¿para qué voy a salir? No tiene sentido. Yo estoy durmiendo, no sé a qué hora, pero yo duermo, creo. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que si yo desaparezco, es mejor. ¿Tú sabes por qué? Porque yo soy una carga. Soy una carga para mi papá, porque me tiene que dar cuadro. ¿Tú sabes? Y desde que mi mamá murió, ella era la única que me entendía, que entendía mi situación. Mira, Roberto me dejó hace un mes, tú no lo supiste. Y tú supiste bien que él me dio el anillo hace 3 meses. Y me dejó, adivina qué, hace una semana supe que dejó una tipa del trabajo embarazada. ¿Cómo tú quieres que yo me sienta? ¿Eh? Yo creo que yo soy la culpable de todo lo que me está sucediendo. Si yo hubiera salido más con él, quizá, si yo me hubiera puesto más bonita, quizá. Si yo hubiera cuidado más a mi mamá, hubiera estado en mi casa, quizá mi mamá estuviera aquí ahora mismo y no está. ¿Tú me entiendes? Yo creo que si yo hago así, ¡pum!, y desaparezco de toda la gente que me rodea, yo creo que yo le voy a hacer un bien. Yo creo que le voy a hacer un bien. No, venga para acá. No, tranquila, no te preocupes. Que tú no necesitas una amiga como yo. Yo te estoy llamando porque yo me siento sola. Esa es mi realidad. Me siento sola. Pero me siento que yo creo que es mejor así. ¿Ves? Yo creo que es mejor que yo esté sola. Y que nadie me venga a ver a esta casa. No. Yo creo que tú no me estás entendiendo. Yo creo que nadie me entiende. Nadie entiende lo que yo estoy sintiendo ahora mismo. Que me está comprimiendo el corazón. Nadie me entiende. No. Óyeme. Tranquila. Bye. Gracias por escucharme. Yo creo, papá Dios, que tú me abandonaste. Yo creo que tú no me quieres, pero yo creo que yo he sido una mala hija. Yo creo que lo mejor es que yo me acueste a dormir y no vuelva a despertar jamás. Y yo creo que es lo mejor.
¿Cuántas veces hemos escuchado a personas decir frases así? Y resulta que lo dejamos pasar, entendemos que es normal, que no va a pasar absolutamente nada y que sobre todo es parte hasta del circo de llamar la atención. Porque para nosotros es muy bien sabido, o para ustedes es muy bien sabido, que cuando alguien llama de manera desesperada y dice que no quiere vivir, es porque realmente quiere hacer ruido. Sin embargo, le quiero dar la bienvenida con este intro que hizo Karina, para nosotros hablar de un tema tan álgido, tan solapado, tan vetado, y casi entra en la exclusividad de lo prohibido, porque nadie quiere hablar de que se quiere morir, o por lo menos decirlo públicamente. Vamos a hablar de suicidio. Hoy es el día donde se trata de hacer conciencia, porque es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio. Sin embargo, quedamos muy cortos, porque si yo les preguntara a ustedes ¿qué es el suicidio? Todo el mundo se queda solamente en el acto per se de que una persona se quitó la vida. Pero es más que un hecho, que un resultado, es un fenómeno que tiene la característica de cumplir unas etapas que se van agotando en tiempo y en esfuerzo. Y cuando yo empiece a hablarle de números, ustedes se van a asombrar. Se suicidan anualmente a nivel mundial entre 800,000 y 1.3 millones de personas. Estamos hablando que hoy el suicidio es la primera causa de enfermedad no transmitible, de muerte causada por enfermedad no transmitible, y que para colmo tiene como desventaja que el 95% de los pacientes que se suicidan o de las personas que se suicidan tienen una depresión. Pero resulta que la depresión se ha puesto muy de moda, todo el mundo está en depre, yo tengo una depre, se me bajó el ánimo, no estoy en esto. Ciertamente vamos a distinguir tristeza, mal rato, down de una depresión, porque tenemos que cumplir unos criterios tiempo, semanas, conjuntamente con otros síntomas. Pero hemos paternalizado lo que son los síntomas de la depresión, porque el día que tú no te quieres levantar de la cama, tú dices, ay Dios, es que yo estoy muy cansada, yo he trabajado mucho. O el día que no duermes bien, tú dices, esa almohada tengo que irla a cambiar mañana. O en su defecto, cuando no tiene ganas de hacer las cosas, tú dices, lo que pasa es que ya yo estoy muy vieja para eso. Y vamos solapando cada uno de los síntomas en el día a día. Esos números de suicidio, están muy cerca. Nosotros somos en Latinoamérica el tercer país con la tasa de suicidio más alta. Porque resulta que cada 15 horas en República Dominicana hay alguien que se suicida. Cada 40 segundos hay alguien que lo logra en el mundo y cada 3 segundos hay alguien que lo intenta. Entonces estamos hablando que en el minuto, los 2, 3, 4 minutos que yo tengo aquí, ya en el mundo se han suicidado entre 6 y 10 personas. Las causas multifactoriales, y que cuando hacemos comparación con otras enfermedades crónicas como el VIH, que desde el inicio de su pandemia, en los años 80, cuando tuvo el boom, solamente ha matado 37 millones de personas. Y resulta que el suicidio es un fenómeno inherente que está a través de toda la historia de la humanidad, porque hasta en la era, si nos vamos a la evolución, en la era primitiva se suicidaban, y si nos vamos a la evolución, también ustedes saben que hasta en la Biblia hay descripciones de muertes autoinfligidas. Entonces no es tan sencillo. Está basado en una serie de factores. Cuando digo multifactorial es porque hay un patrón genético,
aunque lo duden. ¿Por qué? Porque cuando venimos de una familia que tiene un trastorno del estado del ánimo o un trastorno de ansiedad, porque la ansiedad y la depresión son hermanas gemelas idénticas y que muchas veces se confunden una con otra, pues entonces sabemos que tenemos un riesgo. Pero cuando ese riesgo también se combina con los estresores externos, que fue todo lo que mencionó Karina, que el novio la dejó, que ya no quiere, que su mamá está enferma, asumir entonces también un patrón psicológico negativo, porque tú empiezas a culparte y de una manera insistente a afectar tu autoestima en base a las situaciones que se te generan, pues entonces son de las que se suman. Pero cuando también tenemos una condición orgánica, una enfermedad que produce síntomas depresivos, ¿ustedes sabían que las mujeres hipotiroideas tienen tendencia a la depresión sin tener ninguna condición genética y que puede en algún momento instalarse ese fenómeno que vamos a describir ahora? El suicidio no es solamente un acto. Eso empieza con un pensamiento intrusivo, obsesivo, basado en el no disfrute de la vida y en la desesperanza y la tristeza. Cuando eso se da, empieza esa idea persistente pesimista de la vida en donde tú no le ves sentido absolutamente a nada. Y puede venir alguien a decirte que no, que tú estás equivocado, que todo va a estar bien, que pon de tu parte, que tú puedes, que muchacho, pero tú estás relajando. Cuando eso se da, entonces es doble el sentimiento, porque el paciente y la persona se siente mal de estar mal. Entonces ya basta y sobra con eso. Pero se le suma que el otro entonces minimiza el sentimiento que se está generando. Pero dentro de todo esto está que luego ese pensamiento intrusivo va tomando forma. Y es cuando esa persona va en el vehículo y dice, ¿y si yo chocara? ¿Qué pasara? O como alguien que hoy, así, hablamos, y dijo, uno a veces va manejando y piensa, ¿y si el carro se va para el mar? No en todos los lados hay costa. Después que estamos en pandemia, las estadísticas de suicidio se han disparado 5 veces más. Y hay unas estadísticas que están tapadas. ¿Y ustedes saben por qué? Porque cuando alguien tiene un intento suicida, pero no lo logra en lo inmediato, y tiene la oportunidad de ser llevado a un centro hospitalario y dura días, pero se complica, y producto de la complicación de ese intento es el fallecimiento, la causa de muerte no es suicidio, es la complicación médica. O sea que hay un grupo, unas estadísticas totalmente solapadas. Desde el 2018 hasta este momento, nosotros oscilamos entre 590 y 648 suicidios por año. Y estamos hablando de que el suicidio en realidad debería de ser 0. Pero cuando vemos las escalas, estamos solamente por debajo de Costa Rica. Por debajo de Costa Rica. Y hay una implicación que no es valorada y es aquella de que por cada persona que tiene no solo una condición de un trastorno anímico, sino también que desaparece a causa de un evento tan impactante dentro de su entorno, afecta de 7 a 12 personas. De 7 a 12 personas. Nosotros tenemos regiones en nuestro país en donde inclusive este fenómeno lo hacen por conducta aprendida, porque esta persona que ya le pasó el pensamiento intrusivo, se instaló, más o menos lo valoró, pero ven acá, y si yo cruzo la calle y un carro me choca. Existe lo que se llama el suicidio, la idea suicida indirecta, que es todo aquello que tú haces para no preservar tu integridad. Ejemplo, voy a cruzar la calle, no miro para arriba ni para abajo, cruzo. Soy diabética, no me pongo la insulina o como mucho. Y sé que voy a tener problemas que puede provocar mi muerte.
En el argot de los psiquiatras, nosotros le decimos a eso conducta parasuicida. Pero en realidad, para ustedes, es una intención suicida indirecta. Pero ya después de eso viene una estructura, que es la planificación. Y es de las fases más dolorosas, porque es cuando en ocasiones, después del acto, la familia encuentra señales y empieza a hacer asociación. Si es una persona desorganizada y usted ve que está arreglando deuda, bienes, empieza a preguntarle de manera indirecta a los familiares: ven acá, si yo no estuviera, ¿tú me atendieras a mis hijos? A la pareja le diría: pero ¿y si tú te quedas viudo o viuda joven? ¿Tú te vuelves a casar? Y generalmente la pareja, de una manera muy ligera, dice: pero claro, pues yo no me voy a quedar guardándole luto a nadie joven. Exacto, así mismo. Sin embargo, no se toma en cuenta. O empieza a arreglar relaciones interpersonales no sanas. Ejemplo, está en enemistad con un hermano, con un tío. Ese es el sobrino que quiere ir a reconciliarse. Es esa la persona que quiere tener o estar bien en torno a la familia. Y empiezan en muy menos frecuente, porque ya las cartas no son tan frecuentes. Ahora son las redes. Ahora por las redes. O sea, los anuncios, los preavisos son por las redes sociales. Y cuando tú conoces a tu amigo, a tu familiar, por una publicación, tú te das cuenta por dónde él va. Tú te das cuenta por dónde él va. De hecho, tuve en una ocasión la experiencia de poder coartar un intento suicida solamente por una publicación. Porque vi algo que no era común en esa persona y dije: está en algo. Eso es más de lo que ustedes creen. La tecnología realmente está acabando. Y ya después que hago esa estructura, pues entonces empiezo a valorar el método. En nuestro país, el método más frecuente son los ahorcamientos, siguen luego las intoxicaciones, armas de fuego, y muy pocas aquellas que tienen que ver con laceraciones autoinfligidas. Me explico. Cortaduras son las menos. Los ahogamientos se dan solamente como índices altos en las provincias donde hay costas. Y ustedes sabrán por qué. Muy pocas veces viene uno del interior a tirarse acá. Que una de mis quejas en su determinado momento fue con quien era en ese entonces el ministro de Obras Públicas, porque yo dije que esos miradores eran una tentación fabulosa y maravillosa para aquel que quería llegar más rápido a donde estaba el agua. Porque realmente no tienen nada de protección. Ya yo estoy valorando el método. Pero entonces ahí viene ese episodio de culpa, ese momento de culpa, en donde yo empiezo a valorar si de verdad yo voy a hacer falta o no. ¿Le haré falta a mi mamá? Empiezas a hacer una valoración de tus familiares o tus pilares emocionales primarios, pero se acompaña de algo que la mayoría de personas es lo que ve: el impulso. Ese impulso está dado dependiendo de la motivación o el estresor que coincide en ese momento. Porque Karina bien pudo tomar como punto de apoyo que el novio le había dado 3 meses atrás el anillo y que hace una semana dejó una embarazada. Pero ella viene con toda una cascada de eventos que la determina como una persona muy depresiva. Esos intentos son fallidos y el paciente o la persona va ajustando la intensidad. Ustedes han escuchado una frase que es de nuestras zonas rurales que dicen que el que lo hace la primera vez lo sigue haciendo. Y hay unas estadísticas que no son halagüeñas, que los médicos, los psiquiatras, inclusive hasta nos cuesta preguntarle a su paciente, a nuestro paciente, si de verdad tiene una de esas ideas, porque nosotros pensamos, ustedes piensan, los familiares piensan, que si yo le pregunto a mi paciente, ¿tú te quieres matar?, yo estoy fomentando la idea, y no es así, porque hay un efecto contrario que es que la desarticulo.
Entonces, cuando ya está todo eso, pues empieza esa valoración de yo sopesar cuál puede ser el proceso o la acción más letal para yo tener el resultado. Pero no se calculan características, porque yo solamente hablé de condiciones anímicas. Y vamos a hablar de esa condición suicida, de ese comportamiento suicida en pacientes o en personas donde su personalidad es lo que lo determina. Señores, ¿quién se atreve a decirme o no de que hay personas que por ser como son, hacen las cosas? Muchísimas. Y hay una edad, porque este fenómeno tiene su intensidad en las dos postrimerías de la vida, o muy cerca, muy joven, o muy adulto. Los adultos tienen causas diferentes, como quiebra, adicciones, muy frecuentes, conflictos, viudez o enfermedades catastróficas. Los jóvenes, los incomprendidos de la vida, porque entienden de que el mundo no los entiende. Y empiezan con una sobrevaloración de que son seres especiales porque están precisamente ubicando lo que son sus emociones, pero no las tienen educadas. Y empieza una alteración conductual en donde es todo o es nada. Las escalas de grises no existen, o blanco o negro. O tú estás conmigo o estás en contra mía. Incluso en la casa donde hay hermanos y hay una persona que tiene características de personalidad, como las que voy a mencionar, hay de todo, porque todos en algún momento pueden tener ese riesgo, pero los borderline son sacados del paquete. Aquí como que a una le pegó. Sí, pegan. Pero según vamos caminando con ellos a través de los años, van madurando, porque hay una estabilidad. O sea que para los que tienen un diagnóstico de trastorno borderline o limítrofe de la personalidad, no se desesperen, que esto pasa. Ahora bien, si están combinados con una personalidad tóxica o con un ambiente tóxico, no se estabiliza. Ahí es que usted ve una de 40 que aruña a cualquiera y le hace el peor de los espectáculos a la pareja y se vuelve la mamá inquisidora. Tienen relaciones muy inestables, son muy impulsivos, tienden a tener rasgos obsesivos, pero el otro grupo de pacientes con ese riesgo suicida alto es aquel que toda su vida ha sido sana, pero le diagnostican una enfermedad catastrófica, o pasan por un momento financiero muy álgido que le provoca una vergüenza social, la cual piensan que no pueden tolerar, y hacen el intento o logran el suicidio en un momento de impulsividad y desesperación extrema. Ejemplo, hemos tenido muchos ejemplos sociales, como, ¿se acuerdan un ingeniero que se suicidó en la misma oficina del ministerio? Que muchas personas, para no pasar por la vergüenza de que le vayan a cobrar. Los ludópatas cuando pierden todo en los casinos y obvio su familia se dan cuenta de que han cometido esto. O en su defecto, aquellos que tienen algún tipo de adicción farmacológica, y es muy frecuente la adicción, me voy a echar tierra, en los médicos y dentro de la clase médica, entre los que son anestesiólogos, endocrinólogos, los psiquiatras estamos por ahí, pero no voy a decir el número. Sin embargo, esos son unos datos que se quedan socialmente. La Organización Mundial de la Salud había escrito hace meses que el suicidio, que la pandemia no iba a exacerbar los números de los intentos suicidas y de los suicidios consumados. Y yo me reí porque ayer salió en la prensa todo lo contrario. En el primer trimestre, en nuestro país 2021, porque las estadísticas se sacan cada 3 meses, de enero a marzo tenemos 148. Siendo enero-marzo la época
el trimestre en donde menos suicidios se producen. O sea que cuando vemos las estadísticas, no es el mes que menos tiene. Si hacemos una proyección de 150 cada 3 meses, son 600, señores, no estamos bajando y no estamos haciendo prevención de esta entidad. Ya ustedes conocieron un poco de esto. Es prevenible. Pero yo no soy la que voy a decir las cosas más importantes en el día de hoy. Me encanta el escenario porque la mayoría no son médicos. Son personas comunes y corrientes, aunque los médicos lo somos. Pero me refiero a que podemos tener una visión o una percepción totalmente diferente. Y hoy vamos a llamar, a pedirle a 3 que yo los tengo colgados, ellos saben. Y que uno de ellos en algún momento yo le dije que era mi paciente favorito, pero yo se lo digo a todito. 3 personas que han pasado por condiciones diferentes por cada una de las etapas que yo le he dicho. Entonces, vamos a invitar a Emilio, que es el único varón en el grupo. No venga con mascarilla, Emilio, porque yo te voy a dar un micrófono. Emilio, ven por aquí. Emilio sí es uno de mis pacientes favoritos. Emilio ha crecido conmigo. ¿Cuántos años tú y yo tenemos viéndonos la cara, Emilio? 8 años. ¿Y cuánto tú tienes? 24. Desde los 14, 13, 14. 13, 14. Entonces, ven, él tiene más conmigo que con otra gente. Emilio, siéntate. Un aplauso para él. Vamos a llamar a Laudi, que también ha crecido conmigo. Laudi, la que se rió con el diagnóstico. Laudi Gómez, abogada de profesión. Ella se va a presentar. Y que más adelante le vamos a dar con unos detalles. Puedes sentarte. Y alguien que aunque quizás no es en circunstancias similares, pero es sumamente importante porque es otro punto de vista. Hay una chica que se llama Teresa. Teresa, ven acá. Pero lo más chistoso de todo esto es que a mí se me ocurrió hoy hacer un chat para poderlo poner a ellos 3. Y yo dije, yo lo voy a bloquear a los 3. Porque en 10 minutos yo vi 100 y pico de cosas para abrir y yo dije, no lo voy a abrir. Entonces, Teresa, Laudi y Emilio y yo vamos a hablar un poquito. No es una consulta, porque eso se hace en consultorio, ¿verdad que sí? Y probablemente nos estamos arriesgando, yo se lo dije a ellos. ¿Alguien me ayuda con los micrófonos, porfa? Yo les dije que quizás nos estábamos arriesgando a algo que nadie lo había hecho por muchos motivos. Y aquí cada uno de ellos va a tener tiene su motivación para hacerlo. Pero yo solamente le dije y le hice una pregunta en un momento y fue, yo no quiero que ustedes piensen en el miedo escénico, la vergüenza, en esto. ¿Eh? Claro que no. Para nada. Para nada. Hubo una que tiene una semana que no duerme y bebiendo té de manzanilla. Sin embargo, yo solamente les pedí a ellos que yo quería que ellos vieran o que pensaran en el impacto que iban a provocar y que iban a tener sobre otras personas que en algún momento tuvieran esto. Entonces, ya más o menos... Comienza por aquel. No, tú eres el primero. Tú eres el varón, Emilio. Dale la bienvenida a las mujeres. Dásela tú. ¿Está encendido? ¿Aló? Vamos a ver. Habla, por favor. Emilio es Medellín, Santiago. Sí, soy cibaeña. Él vino de Santiago a esto. Solamente. No, pero preséntate. Bueno, mi nombre es Emilio, soy de Santiago, del Cibao. Y ella recomendó, y luego yo la conocí dentro de Ingreso. Exacto.
Exacto, porque era en Santiago, ¿verdad? Claro. Entonces cuando te plantean la situación, ¿y tú te acuerdas por qué fue? Porque yo sí me acuerdo. Yo sí me acuerdo, fue una rabieta. ¿Cómo fue esa rabieta? Pero cuenta, ¿cómo fue esa rabieta? Bueno, la rabieta fue como una ira y una impulsividad y además Con una intencionalidad. Tú tenías la intención de un daño dirigido. un daño dirigido a las pertenencias de mi madre. Bueno, sería ya la casa, las mecedoras. ¿Qué tú hiciste? Y cogí dos televisores y los tiré por la ventana, Ajá. que rompieron el piso. ¿Qué más? También, Pero estamos hablando de un muchachito de 14, de 12 y de 14. O sea, no es de Emilio ahora. claro, él estaba flaquito. Sí, también. Eso cabe agregarlo, que también tiré dos mecedoras y taburete por las escaleras. Por la ventana no tiré más nada. Y cogí un abanico de lo que son de pedestal. Ajá. Y lo tiré encima de un ventanal, de un balcón. Cuando tú te acuerdas de eso ahora, ¿cómo tú lo ves? Una rabieta. Porque has procesado y has sabido identificar la emoción de ese momento, ¿verdad que sí? La de ese momento. La de ese momento. Ok, ¿y qué fue lo que provocó el ingreso? Porque esa sí fue grande. ¿El ingreso fue esa? No, y estaba acompañado de un evento también. No, pero porque acuérdense que han sido varios. Han sido varios. Han sido varios ingresos Y lo de... varias rabietas. Sí, pero ya no hay más ingresos. No, ya no. Ok, pero acuérdate también que tú tomaste, el papá de Emilio es uno de los principales productores de banano. ¿Y qué tú hiciste en la finca? No, eso fue otra vez y no ha llegado el ingreso. Sí, pero ¿qué hiciste? Tumbé mata de guineo. Pero muchas. De unos guineos que estaban esperando en Alemania. O sea, un daño real. ¿Tú pensabas que me había olvidado? Claro que no. ¿Y qué hiciste con la jipeta ahí mismo? Y aproveché y tiré una roca, un terrón de tierra y lo tiré al parabrisas. ¿Y qué pasó? Se rompió. No, se cuartió. ¿Y qué procede después del cuarteo? Romperse con el viento. Ok. Laudi, ¿cuántos años tú tienes actualmente? Son 30 ya. Son 30. Son 30. Exacto. ¿Tú estás visitándome desde qué edad tú tenías? 21. ¿Ven? Porque yo les digo que ellos han crecido conmigo. Ok. 21. Préstale, Teresa, el tuyo. 21. Laudi sí llegó. A Laudi yo la conocí en una emergencia, fue. ¿Por qué fue eso, Laudi? Sí, ay, sí. Ese día recuerdo yo estaba recién parida de 1 año y pico. Laudi tiene una niña. Tengo una niña ya que va a cumplir 11 años, gracias a Dios. Hermosa, preciosa. Me llevaron ese día a psicología. Y recuerdo que la licenciada Hernández me dijo no. Le dijo a mi mamá, usted va para donde la doctora Illos en el Centro Médico Vasco, porque ella está suicida. Ahí empezó la historia. Ahí empezó. Ahí empezó la historia. Exacto. A mis 21 años. Que se enmascaraba un cuadro sobre lo que era un trastorno de somatización con unas pseudoconvulsiones. O sea, ella tenía episodios cuando tenía sintomatología intensa en donde simulaba una convulsión. Sí. Y siempre era llevada a diferentes emergencias porque estaba convulsionando. Funcionando el estómago. Y el estómago. Entonces, ya ella se andaba, yo creo que ella seleccionaba las clínicas donde no había ido para no pasar la vergüenza. Porque cuando a mí me llamaban de la zona oriental, de aquí, de allá. Y aquí tenemos una paciente suya, aquí en Laudi Gómez. ¡Laudi! El 911, señores, desde que salió el 911 yo era paciente fija y todo el mundo me conocía. Sí, ya ella se subía, ella misma realmente. Sí, realmente la doctora lo puede decir. Yo una vez subí yo solita a la ambulancia y llegué allá y dije, ¿Cuáles son? la doctora Illos. Sí, ella misma se autoingresaba. Doctora Illos. Entonces, Un ingreso. ¿cuáles de estos 9 años, cuántas veces tú puedes contar que tuviste ideas o intentos suicidas?
Bueno, señores. 4 ingresos, 9 años. El último yo diría que fue el gran error. Pero sin embargo, que fue en el 2017, Ajá. fue donde yo me vi en otra persona que yo conocía en ese momento. Y fue cuando yo dije, no, Laudy no vuelve a un ingreso. Jamás ni nunca en el nombre del Señor. Porque primero Dios. Cada vez que Laudy tenía o una idea o un intento, era porque venía con emociones no sanas respecto a todos los conflictos no resueltos. Y cada vez que ella hacía sus bajas, era el momento en donde ella decía que tenía que arreglar las cosas. Yo le decía, en los momentos de crisis no se soluciona nada. Vamos, pero desde que mejoraba, ¿y quién le mencionaba eso a Laudy? Y pastillas, señores, nadie. Yo estaba bien y ya pastillas. ¿Y a dónde? No, entonces, ese último ingreso fue tan marcador en tu vida que no solo ella se vio en otra persona, sino que yo le dije que a los pacientes se le olvidaba, y se lo he repetido también a Emilio, a los pacientes se le olvidaba que el médico también vive de la gratificación de ver a su paciente bien. Y que yo no iba a estar en esta, y que o ella se ponía en la línea, en sintonía, o yo me podía dar el privilegio de decir que no la iba a atender como médico. Y me lo dijo, señor. Normal. Me lo dijo normal, tú aquí no vuelves, no. Yo no te quiero más aquí. Dilo. El dinero no me interesa. Normal. Entonces, eso se llama, y claro, tú sabes con cuáles pacientes lo hacen, una terapia confrontativa. Y esperando totalmente ese asumir de manera responsable de su condición. Pero a la última persona que he conocido, y no es mi paciente, cabe resaltarlo, es Teresa. Y yo creo que Teresa tiene que tener muchas emociones encontradas. Sí, bastante. Porque resulta que a Teresa yo la conocí fue aquí, en mi anterior stand-up. Y cuando, después de, empezamos a hablar, y Teresa, ¿qué tú me dijiste? Cuando me planteaste tu trastorno anímico y tu ansiedad. Bueno, fueron tantas cosas realmente, pero una de ellas, yo le había comentado a la doctora que siempre tuve la necesidad o el deseo de expresar mi caso, porque a diferencia de Emilio y Laudy, lo mío se da por factores externos. Yo tuve muchos estresores, bastantes, y le dije a la doctora, mira, a mí me encantaría hablar sobre eso porque hablamos de cualquier tema, hablamos de alcohol, hablamos de drogas, hablamos de sexo, de religión, de política, pero no queremos hablar de salud mental, no queremos hablar sobre el suicidio, no queremos hablar de la ansiedad. En mi caso, yo creo que es la primera vez que lo hablo abiertamente en un público. Personas muy cercanas a mí sí saben todo lo que he atravesado, pero le dije a la doctora, mire, yo creo que hablarlo puede generar un impacto en otras personas y también saber que hay personas allá afuera y aquí. Sepan que no están solos, que nosotros no somos quizás los únicos que hemos atravesado por un proceso, sino que yo creo que es más común. Mira, de las personas que están aquí, todo el mundo en algún momento de su vida ha deseado no estar vivo. Aunque sea por un pique, por un coraje. Ustedes tienen una frase en sus mesas, por favor. Aquí, Fonder, ¿qué dice esa frase? Quisiera dormir y no volver a despertar. Te tocó la del panel. Ok. Vamos a ver, Rosana, ¿qué dice la tuya? Lo mío no tiene remedio. Ok, Julia, la tuya, ¿qué dice? Ya no puedo con los demonios que tengo en mi cabeza. Porque regularmente a los pensamientos ustedes le dicen demonio. Ok. Veo a Vladimir. ¿Qué dice Vladimir por ahí? Siempre hago las cosas mal. Sí, esa culpabilidad. Emilio, pregunta cuál de los post-it. Vamos a ver ahí, Morris. ¿Cuál dice su mesa? Todo me da igual. ¿Cuántas veces no hemos dicho que todo nos da igual? Siempre. Siempre, ¿verdad? Jan, ¿qué dice la tuya? Lo mío no tiene remedio. De verdad que lo tuyo sí realmente no tiene remedio. Vamos a ver, la mesa que está detrás, la 15, allá. ¿Qué dice su post? Quiero quitarme de mí. Quiero quitarme del medio. Ok. Allá, no logro ver bien con las luces.
allá, que dice, Estoy agotada, no doy para más. exacto, allá, Número 19. Estoy cansado de luchar. Emilio, tú has dicho mucho eso. Muchas veces. Todita, tú la has dicho y te faltan. Claro, una colección. Ok. ¿Cuál fue la última vez que tú pensaste que la vida no valía la pena? Eso fue hace un mes. Ok, ¿por qué? Es más bien una combinación de factores emocionales y tanto conductuales de mi parte. Ajá. Al igual que la relación que yo tengo con mis padres y con mis seres queridos. Y yo simplemente dije que nada, como que nada tenía sentido y que tenía que salirme del medio. Y fue muy impulsivo esa última vez. Fue más impulsivo que simplemente depresivo. Exacto, pero anterior a esa, porque estamos hablando de un mismo periodo. ¿Cuándo fue? ¿Te acuerdas el mes? Estamos en septiembre. La que ameritó el ingreso. En Santiago. Sí, hace un mes fue eso. Hacen 2 y en el último trimestre fueron 2 15 de ingresos. agosto. Exacto. ¿Y la anterior? Eso fue el Junio, julio. junio, julio del año pasado. No, Emilio, acuérdate, 2 ingresos. El primero que sí fuiste a UCI. Y este, sí. dice, miren cómo son las cosas. Yo aquí estoy más pendiente de los ingresos de la llada. Él no se acuerda. Lo de UCI fue hace un año, en julio. No, Emilio. En julio, junio del año pasado. Y el último pandemia. ingreso En plena pandemia. En plena pandemia. Eso fue uno. Es que hemos vivido procesos. Claro, eso bien. Y no se imaginan lo desesperante que es para el psiquiatra aquí que te llamen allá. Porque nos quedamos sin muchas alternativas. Pero gracias que tenemos médicos allá que pueden asistirnos, porque a veces la distancia puede marcar la gran diferencia. ¿Cómo tú te sientes actualmente y qué tú piensas de que el no vivir es la solución a tus problemas? Bueno, yo a veces lo veo como alternativa, pero en realidad yo me quedo pensando al final que no lo es. Y la vida en serio tiene muchas cosas que disfrutar y que tú sabes que como tú te sientes en ese momento, que tú sientes que el mundo se está acabando, tú sabes que dentro de tal vez una hora o 10 horas ya tú no vas a tener esos pensamientos y puede ser un cambio totalmente diferente, anímico. ¿Tú llegaste en algún momento a lacerarte? Nunca me laceré físicamente, pero lo que sí hice fueron laceraciones conductuales. Esa sí la tuve. Por ejemplo, la forma en que, por ejemplo, ustedes observan mi obesidad es una manera de laceración en el ámbito social, como querer que los otros convaliden o tengan pena por mí. Eso es una forma. Que yo siempre te repito, que tú te Me revictimizo. y que te boicoteas Siempre. tus estados. Exacto. Emilio tiene una característica que probablemente ustedes lo habrán notado. Emilio es un chico de altas capacidades intelectuales. Y yo que viví ese transfer de terminar el colegio a decidirse a entrar a la universidad, es un muchacho brillante, cae casi en la genialidad, y yo le digo que eso es lo que no le ayuda, porque cuando los pacientes tienen pocas capacidades intelectuales se llevan del médico, pero él no se lleva del médico. Él hace unos razonamientos muy particulares, pero él sabe que tú eres de mis favoritos, ¿verdad que sí? Claro. Yo hago esos razonamientos. Son unos, yo diría que no razonamientos, sino racionalización. Exacto. Él se sabe Porque va de mano con las emociones. que los residentes se van a quedar cortos, porque todos los mecanismos de defensa él se los sabe por definición y acción. Así que ustedes están cortos. Laudi, que tiene un diagnóstico de... ¿Tus diagnósticos, Laudi? Ay, Doc, como yo le dije en el grupo esta tarde, es un cóctel. Es un cóctel. Yo soy TLP, trastorno limítrofe de la personalidad. Soy con personalidad narcisista. Tengo rasgos de histrionismo muy marcados. No se nota nada. Como que sí, ahí está. No estoy equivocada. No estoy equivocada.
En su momento determinado, ¿Hiciste? ansiedad generalizada, Sí. distimia. Distimia, ¿qué es? Bueno, distimia entra entre una de las fases de la depresión. Que se caracteriza por el factor tiempo. O Por el sea, tiempo, exactamente. pudo haber durado periodos de 2 años deprimida. 2 años consecutivos Exactamente. deprimida. O más. O más. Aunque en algún momento ella se le ha olvidado, ella hizo su chin de hipomanía. ¡Ay, sí! La hipomanía. Bipolar tipo 1, señores. No se puede quedar. Bipolar tipo 1. Ay, Hipomaníaca depresiva. Me encanta. Con la ciclotimia. Yo tengo señor, si ella duró un tiempo. Con la ciclotimia. Entonces ustedes entienden por qué yo digo que han crecido conmigo, porque aquí el tema no es la edad, sino la evolución y la estabilización de su persona. Esa belleza, ella, ¿verdad? Es una bipolar tipo 1, muy estable. Hoy por hoy, porque hay que decirlo, hoy por hoy. ¿Qué tú me dijiste en camerino ¿El qué? sobre la medicación? Ah. ¿Qué tú me dijiste? Que yo la llevo, señor. Ella la tiene por hora y Ahora sale de tengo qué. por hora. Y yo salí de mi casa, dije, no me la puedo tomar porque si me la tomo, a esta hora yo estuviera durmiendo. Señores, son 4 pastillas diarias. Entonces, ¿qué ocurre? Ella estaba en camerino, le dieron las 6:40 y dijo, doctora, yo me la voy a beber cuando llegue, Cuando llegue. porque voy a estar aquí, tengo que estar fantabulosa. No, yo estuve durmiendo ya. ¿No? Pero realmente ella Laudia ha llegado a un muy buen término de lo que es su estabilización. Y de hecho, eso que ustedes ven ahí, Sí. GAMS, Gas, RD, es una fundación que Laudi tiene, en donde ahora se van a reunir todos los jueves en la plazoleta España, en la plazoleta de Plaza España. En la plazoleta España, en la zona colonial. En la Esplanada, todos los jueves. a Grupo partir de apoyo, del 30 de septiembre a las 5:30 de la tarde. 1 hora, a hablar de sus condiciones. Entonces, ya ustedes saben, ella es abogada de profesión Haciendo una maestría en psicología criminal. y ya ustedes sabrán que me tocó a mí, que lo último era que yo decía, dime si tú quieres que yo te vaya a inscribir a la universidad, porque las entradas y salidas a la facultad me tocaron a mí. ¿Verdad que sí? Entonces, Teresa, que tiene uno de los cuadros más frecuentes, porque regularmente cuando tú te afectas tanto por los cuadros externos, por los estresores externos, tú llegas a desarrollar depresión, y la depresión es una enfermedad mental. Y la ansiedad también. Y Teresa, aunque requirió asistencia durante un tiempo, todavía ella continúa con sus terapias y sí, me imagino, entonces quedamos convencidos de que la canasta básica tiene que ser terapia y luego comida. ¿Por qué? Porque si usted está bien, usted sale a trabajar la comida. No es alimento, es al revés. Entonces, ¿qué tú puedes decir de tu estado actual? Y cuando te llegaron esas ideas de no querer vivir, ¿qué fue lo que más predominó? Mi caso es muy distinto al de Emilio y el de Laudi, porque como comenté al principio fueron por estresores. Yo tuve muchas situaciones, empezando por, soy sobreviviente de una relación de violencia de 10 años, la empecé muy joven y ya al final fue una persona bastante violenta, o sea, incluso al punto de orden de alejamiento. Y gracias a Dios fue con la pandemia, entonces... la pandemia te lo terminó de alejar. Sí, él en su casa y yo en la mía, él tranquilo, bajando el ímpetu y yo en mi casa. Entonces, también tengo a mi mamá diagnosticada con Alzheimer ya hace 10 años. Fue algo muy prematuro, entonces a los 55 años. ¿Qué más? El tema de ansiedad también. ¿El laboral? Laboral también, sí. O sea, el último trabajo que tenía era muy estresante, muy demandante. También tuve un tema con mi ex jefa en ese momento. Y mi diagnóstico es ansiedad generalizada, también con algunos rasgos de trastorno obsesivo compulsivo. Incluso en el periodo que estuve en depresión, desarrollé lo conversé con la doctora cuando hablamos,
y desarrollé una compulsión. Es casi como si algo te obligara a hacerlo. O sea, yo misma me decía como que, ok, Teresa, tú puedes dejar de hacer eso, pero no podía. Entonces, cuando yo cocinaba, por ejemplo, yo ponía la olla, la llenaba y lo hacía 3 veces. Lo llenaba, la vaciaba, la llenaba, la vaciaba, la llenaba, la vaciaba, hasta que esa compulsión bajaba y yo me sentía bien. Entonces, llegué a un punto en que no quería cocinar tampoco, porque yo sentía que si cocinaba yo le iba a hacer daño a las personas de mi casa, por ejemplo a mi mamá en ese entonces y a mi hermana. Y yo literal, señores, yo cocinaba y yo me quedaba mirando a mi mamá así como que, ok, si en media hora no te pasa nada, es porque no hice nada. O sea, la comida está buena, no tiene nada, no tiene cloro, nada, exacto. Nada extraño. Pero cuando hablamos, de igual forma, Teresa no llegaba a la ejecución de la idea, pero el pensamiento de muerte era frecuente. Sí. Y ella miraba el galón de cloro como que era una batida. Ah, sí. Yo no entraba al área de lavado. Yo miraba el galón de cloro y yo como que... Le coqueteaba. Sí, así como que, bueno, hay gente que se salva, por ejemplo, le hacen un lavado de estómago. Y yo veía igual el plomerito. Y yo leía las instrucciones. Yo decía, déjame ver. Ok, mira... te pones un lavado de estómago, el efecto dura tanto. O sea, pasaba por mi mente, porque llegó un punto en que todas estas situaciones que yo tuve, que se combinaron en un punto, la relación, el diagnóstico de la enfermedad de mi mamá, todo el tema de la depresión, la ansiedad, el trastorno, o sea, fue todo como un cóctel, igual que el audio. Lo único que en mi caso fueron situaciones externas, no era nada porque yo tenía inherente desde el inicio, porque sí desencadenó tu trastorno de ansiedad, que es una enfermedad mental. Claro, claro. Y sacó a relucir tu trastorno obsesivo compulsivo. También. Y entonces hay todos esos factores. Llegó un punto que yo dije, mira, tú sabes que yo soy una carga para mi familia. La persona que yo tenía en ese entonces, mi pareja, me decía, mira, nadie te va a querer como tú eres muy ñoña, tú eres muy mañosa, yo no te conocía así, tú estás muy flaca. Y yo decía como que, mira, pero entonces, si nadie me quiere, mi familia... Bueno, esta es la primera vez que lo digo, pero yo atravesé ese proceso de depresión sola. Yo no tuve a quien decírselo, yo no tenía a nadie, o sea, nadie nunca supo que yo tuve ese tipo de pensamientos. Y yo dije, mira, yo coqueteé con la idea de suicidarme. O sea, yo dije, mira, ya eso se resuelve y punto, salen de mí y no hay problema. ¿Qué te detuvo? ¿Qué pensabas en ese momento que te impedía ejecutar la idea? ¿O el coqueteo? Primero un tema de cobardía, porque aunque yo lo miraba y decía como que, concha, no me atrevo a darme el cloro porque está muy fuerte. Entonces, aparte de la cobardía, yo creo que mi punto, sí, yo creo que mi punto de quiebre estuvo una noche, que todavía la recuerdo, igual que el audio, yo creo que ampararse o auxiliarse de Dios o como... O de lo que tú creas. De lo que tú creas, exacto. Yo me tiré al frente de la cama donde yo vivía y yo dije, Señor, me arrodillé ya, o sea, en un punto de que yo dije, Señor, dime qué tú quieres de mí. ¿Qué tú quieres de mí? O sea, de verdad yo no quiero morirme, pero yo estoy harta de este sufrimiento. O sea, ni siquiera, no es que tú pienses en la idea del suicidio porque tú quieres dejar de vivir, es porque tú quieres dejar de sufrir. Exacto. O sea, ver a mi mamá ya deteriorada, mi mamá actualmente está en cama, no se vale. Entonces ahí se confirma, Teresa, que el suicidio, desde el punto de vista filosófico, es el acto de egocentrismo más universal que hay, porque tú estás pensando solamente en lo que tú sientes, en tu nivel de sufrimiento, ¿verdad que sí? Claro. ¿Cuál ha sido, Emilio, ese punto de quiebre, como dice Teresa, en donde tú, aunque manifestaste que sí, que la vida vale la pena, que esa hora pasa rápido, porque el tema de la impulsividad en los TLP es muy fluctuante, ¿qué otro factor protector, qué otra cosa tú, en esos momentos que te llega la idea, tú lo agarras para decir, no, yo quiero seguir estando vivo? Bueno, así como dice Teresa, yo diría que la parte de las creencias, tanto en Dios como en algo superior, yo le voy a contar una anécdota. Una vez mi madre y mi hermano estaban discutiendo porque mi hermano no quería que yo estuviera en la casa. Ellos comenzaron a discutir tanto que mi hermano estrelló la puerta,
tiró cosas, algo parecido a lo que yo hice, pero no tan grave. Y ella se puso a llorar totalmente y quería ponerme las uñas en la cara y arañarme. Entonces yo fui arriba, me tranqué en mi cuarto, comencé arrodillado a orar, vi esa Ave María y yo sentí como que le estaba orando algo negativo, en verdad. Y entonces cuando yo intento, al ratico llega mi tía y me toca por atrás. Abre la puerta y me toca por atrás. Y ahí yo sentí como que todo en realidad iba a estar bien, porque yo sentía que iba a quebrar en algo esquizofrénico, como que todo iba a llegar a un punto de quiebre en el que ya no había retorno, iba a decir yo. ¿Y tú, Laudi, qué te sostiene ahora? Que tú dices, no, doctora, jamás, y eso ni me pasa. Verse en otra persona que tú conoces, a mí en el 2017 me cambió la vida. Ni siquiera mi hija, porque yo lo digo, ni siquiera mi hija. Porque mi hija, yo siempre decía, mi hija debe estar bien con otra persona. Mi hija tiene a su papá, tiene a mi madre, tiene a mi hermana. O sea, brazos no le iban a faltar. Pero verme en otra persona, en ese ingreso, el cual, lo sigo diciendo hasta hoy, fue un error, porque fue por una migraña que me llevaron a ingresarme, porque yo nunca supe lo que una migraña sería. Fue como que, en serio, me encuentro contigo. Y yo dije, Laudi, ahí no vuelve otra vez. O sea, y de ahí, en el 2019, tuvo un episodio que marcó mi vida. Y es entonces donde nace, después de investigar tanto, que inclusive yo llamé a la doctora Ilches, auxilio, porque no podía pagar 5 días a la semana, consulta terapéutica, psicología. Ella me dice, mí resuelve. Y yo, ¿y cómo resuelvo? Y de ahí en adelante nació GAS RD, Grupos de Apoyo de Salud Mental. Porque Laudi tiene todas las herramientas y la información, pero como todo paciente ensimismado en su dolor y su sufrimiento, ella se boicoteaba la acción. Entonces yo le dije, bueno, no te voy a ingresar, pero te voy a ver diario, y diario me vas a pagar. Cuando ella vio que no me podía pagar diario, ni el internamiento, entonces empezó a utilizar su información, que era lo que yo estaba buscando que ella hiciera, porque, señores, que a ustedes lo llamen cada 3 días de una emergencia diferente, diciendo que tienen a su paciente estirada, no es grato, no es Eso era grato. prácticamente diario, señores, prácticamente eso, o sea, era diario. Y la doctora me dijo, o sea, tú decides. Y desde el 2017 hasta hoy, porque no se los voy a negar, yo estoy todavía pasando en el proceso de un duelo patológico. Claro. Todavía estoy en ese proceso, ya más recuperada del 2019 para acá. Mi último intento de suicidio, yo ni siquiera me vi en ese momento, fue el año pasado. ¿Qué tú le recomiendas a las personas en este momento? Hay opciones, hay 1001 opciones, no hay una sola. Cuando yo aprendí de verdad que hay opciones, yo dije, la vida tiene sentido. ¿Tú, Teresa? ¿Qué tú le dices a esos? Porque aquí, sin señalar, o sea, la motivación de este encuentro es porque aquí hay personas igual que ustedes que están hablando. Sí, claro. Entonces, ¿qué tú le dices? Igual que el Audi, hay opciones. En mi caso, en ese momento yo veía el suicidio como la única opción por todas las situaciones que tenía, y ya yo quería, era como rápido, vamos a acabar con esto de una vez y ya, se acabó el sufrimiento. Pero igual, hay opciones. Yo creo que hablarlo, que expresarlo, rodearte de un círculo de apoyo que te quiera y que te sea empático. Y alejarte de los que te dicen que pongas de tu parte. Sí, gracias. Y de lo que dicen que no pongas, porque uno pone de su parte, pero es un tema que se sale de tu control. O sea, cuando la gente me dice, no, mira, Teresa, piensa en lo lindo del universo, o sea, sal y mira el cielo. Y yo como que, sí, mi amor, yo le estoy viendo que el sol es radiante, pero no me siento con el sol, o sea, no me encuentro. Y hay unos días, al igual que el audio en vivo, yo tengo mis días. O sea, yo sigo yendo a terapia. Hay días donde yo hago crisis de ansiedad, me he rodeado de personas muy lindas y que le escribo, mira, me siento mal, lo que quiero es llorar, no estoy en gente, lo que quiero es arropar aquí arriba, que no ni el sol me dé. Entonces igual, hay opciones, hablarlo.
porque Laudy tiene todas las herramientas y la información, pero como todo paciente ensimismado en su dolor y su sufrimiento, ella se boicoteaba la acción. Entonces yo le dije, bueno, no te voy a ingresar, pero te voy a ver diario, y diario me vas a pagar. Cuando ella vio que no me podía pagar diario, ni el internamiento, entonces empezó a utilizar su información, que era lo que yo estaba buscando que ella hiciera, porque, señores, que a ustedes lo llamen cada 3 días de una emergencia diferente, diciendo que tienen a su paciente estirada, no es Eso era prácticamente diario, señores, prácticamente eso, o sea, era diario. Y la doctora me dijo, o sea, tú decides. Y desde el 2017 hasta hoy, porque no se los voy a negar, yo estoy todavía pasando en el proceso de un duelo patológico. Claro. Todavía estoy en ese proceso, ya más recuperada de 2019 para acá. Mi último intento de suicidio, yo ni siquiera me vi en ese momento, fue el año pasado. ¿Qué tú les recomiendas a las personas en este momento? Hay opciones. Hay 1001 opciones, no hay una sola. Cuando yo aprendí de verdad que hay opciones, yo dije, la vida tiene sentido. ¿Tú, Teresa? ¿Qué tú le dices a esos? Porque aquí, sin señalar, o sea, la motivación de este encuentro es porque aquí hay personas igual que ustedes que están hablando. Entonces, ¿qué tú le dices? Igual que Laudy, hay opciones. En mi caso, en ese momento yo veía el suicidio como la única opción por todas las situaciones que tenía, y ya yo quería, era como rápido, vamos a acabar con esto de una vez y ya, se acabó el sufrimiento. Pero igual hay opciones. Yo creo que hablarlo, que expresarlo, rodearte de un círculo de apoyo que te quiera y que te sea empático. Y alejarte de los que te dicen que pongas de tu parte. Sí, gracias. Y de lo que dicen que uno ponga, porque uno pone de su parte, pero es un tema que se sale de tu control. O sea, cuando la gente me dice, no, mira, Teresa, piensa en lo lindo del universo, o sea, sal y mira el cielo. Y yo como que, sí, mi amor, yo lo estoy viendo, que el sol es radiante, pero no me siento con el sol, o sea, no me encuentro. Y hay unos días, al igual que Laudy y Emilio, yo tengo mis días. O sea, yo sigo yendo a terapia. Hay días donde yo hago crisis de ansiedad, me he rodeado de personas muy lindas y que le escribo, mira, me siento mal, lo que quiero es llorar, no estoy en gente, lo que quiero es arroparme hasta aquí arriba, que ni el sol me dé. Entonces igual, hay opciones, hablarlo, el que se sienta igual, no está solo, esto no nos define. Tampoco, yo creo que eso es importante. No es de que, ay, mira, Teresa la ansiosa, no, yo no soy Teresa la ansiosa, yo soy Teresa, punto. Igual como mi profesión no me define, ni dónde vivo, ni lo que hago, o sea, mi nombre y detrás de cada uno de nosotros hay un ser humano, y detrás de cada uno de ustedes hay un ser humano, entonces con una historia. Eso de ese estigma y esa etiqueta de, ay, mira, ahora nosotros bajamos, ay, pero yo no sabía que tienes que ser ansiosa, tienes una depresión. Entonces es como que, porque tu concepto debe de cambiar cuando yo te cuento mi historia. Es claro, Emilio, ¿qué tú le dirías? Aquí hay alguien que, obvio, no voy a decir, pero es muy especial y que yo quiero que oiga, porque está en una situación, es muy parecida a la tuya. Yo le diría que hasta dedicarse un tiempo a uno, hasta cortarse las uñas. No, es verdad. No solamente cortarse las uñas, sino hasta tú decir, mira, buscar en Google Maps y ver, hay un café, un bistró al lado o cualquier cosa, y tú vas a verte un frappé o un cappuccino. Tú dices, tú te estás dedicando tiempo a ti, y tú sabes que ese vacío que tú tienes dentro no va a durar para siempre. No es que eso te hace sentir, yo sé que eso te hace sentir dentro sumamente mal y vacío, pero tú puedes cambiarlo, así mismo como llegó, se va. Sí, aquí veo a alguien que levanta la mano. Me encanta eso. Disculpen, pero a mí me encanta interrumpir. Hola, doctora Iches. Hola. A mí me bastó una sola vez conocer a la doctora Iches para darme cuenta de que entendía lo que yo sentía. Diagnóstico, bueno. Un paquete.
Yo estoy en el espectro autista, aunque no lo crean. Sufro de ansiedad generalizada, ataques de pánico y depresión grave. ¿Ustedes han escuchado la canción de cabeza, rodillas, muslo y cadera? Ese es mi himno. Yo me levantaba todos los días llorando porque me desperté. Ok. Tal vez esta generación, porque yo tengo 56 años, gracias. Tal vez esta generación no conoce cosas tales como el lobo estepario. El mirarte al espejo y decir, oyes, sin motivo, sin que me hagan daño, sin que me sienta frustrada, sin que me sienta herida. Oyes, que la vida me pesa tanto que voy a tener valor para terminar con ella. Oyes, que de repente ya no puedo más con el dolor del alma, con el silencio, con la soledad. ¿Y cómo te sientes hoy? Súper cool. Podemos darte como un valor agregado que no me hiciste pánico. No. Por dentro lo lleva, por dentro lo lleva. Pero lo está disimulando. Muy bien, Lo porque es increíble psicóloga. es que llega un momento en que el vivir con un trastorno mental te hace tan fuerte como que, señores, yo estoy envuelta en llamas ahora mismo. ¿Okay? Literal. Literal, yo estoy envuelta en llamas. Yo quisiera desaparecer, yo quisiera no estar aquí. Pero de repente entiendo que cada uno de nosotros tiene una historia y tenemos el privilegio, el derecho y el deber de vivirla. Exacto. Y que en el momento en que nos dejamos ganar por esos demonios que la doctora Hitchens decía, entonces esas historias se quedan truncadas. Laudi es el mejor ejemplo que yo puedo dar de cuando tú aprendes de quién tú eres. Claro. Y tienes el objetivo de llegar a alguna parte sin etiqueta. Excelente. Si nos vamos a ver las etiquetas, digamos que yo soy la real loca. ¿Ok? Ella fue que lo definió. Sí. Ella fue. Sí. Mea culpa. Pero trae una descarga maravillosa el hecho de tú saber lo que eres y punto. Lo que ocurre es, a quienes nos llaman locos, es que sentimos diferente. Es que amamos diferente. Claro. Aquí hay alguien que es conocido por mí y fue mi invitado en el stand-up anterior, Alejandro. Alejandro es de mi paciente preferido también, Emilio. Alejandro, sí, de verdad. Todos somos preferidos. Todos somos preferidos. Están en una misma línea. Para mí no hay primero, ni segundo, ni tercero. Aunque ustedes saben que soy más inquisitiva con unos que con otros. Y Alejandro, hoy le escribí, le dije, Alejandro, mira, no faltes. Tú sabes que eres importante para mí, porque también Alejandro ha tenido grandes transformaciones en los últimos años de su vida. Y me dice, ¿y yo voy a hablar? Y digo yo no sé. Y dice, sí, yo hablo. Alejandro está allá, porque ya me estoy acostumbrando a las luces y puedo identificar las caras. Alejandro está allá, obvio, trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno anímico, pero que dicho sea de paso, en episodios muy puntuales de su vida, ¿lo quieres decir tú, Alejandro? Vamos, dilo tú. Ahí para que los que están ahí abajo sientan que tú no eres raro.
Yo soy raro. Eso no lo va a quitar nadie. Bueno, lo primero es que todo el que pasa por una depresión o por un intento de suicidio, yo soy de los que dicen que esa es la decisión más valiente que toma todo cobarde y es la decisión más cobarde que toma todo valiente. Entonces, eso crea un paradigma en cómo me ven y cómo yo me veo. Entonces, cuando empezó todo este tema del stand-up, a los foques y toda esa cosa, bueno, me chocaba mucho porque yo sí tengo algo, yo soy posesivo. Entonces, De que usted está muy pública. Usted está muy esto, la vamos a perder. Iba al consultorio en momentos en donde él sabía que yo no estaba para decirme, se tomaba una foto en el consultorio para decirme, los pacientes vienen aquí y no la encuentran. Pero hay un trasfondo detrás del mensaje que es la misma misión que ellos tres que están ahí, que tengo yo y que tiene mucha gente que están aquí, es llevar un mensaje porque sí hay un sentimiento de vergüenza. Que lo tiene todo ignorante, sin culpa, porque cuando tú piensas en psiquiatra, lo primero que te dicen, a mí me preguntan, siempre me aborda mucha gente y me dice, mira, un primo, un amigo, mi novio, mi novia, mi mejor amiga, que esto, que lo otro, que vaya al psiquiatra, mi hermano. Y lo primero que te dicen es, y le van a poner pastillas para dormir, claro, porque lo primero que te va a decir un psiquiatra es, ¿cómo tú duermes? Entonces, particularmente yo, y no me da para nada vergüenza, yo he saboreado a toditos los psiquiatras de país, de aquí, de otro país, pero me sembré ahí. Ahí se aplica. Lo que yo digo, que yo soy como el merengue Peñasuazo, que tú mueres aquí. Porque una de las cosas que yo digo es que cuando me dicen, no, porque yo he tenido 20 psiquiatras, digo yo no soy una más de tus estadísticas. Y hay un tema, o sea, yo puedo acariciar y puedo hablar como médico, y puedo hablar como paciente, y puedo hablar como que lo superé. Entonces, yo entiendo al paciente, yo entiendo al médico y yo me entiendo yo. Y hay un detalle muy importante que es que nosotros no podemos decir que ningún médico es mejor que otro, es como el paciente se sienta cómodo. Entonces, si algo de ella tiene la ventaja es que ella te hace sentir cómodo. Mi novia me preguntaba y yo le decía, es que yo no me siento dependiente de ella, yo confío en ella. Entonces, con el que yo tuve más larga data es esposo de una tía, el compañero de trabajo de mi papá, que esto que lo otro, pero yo me encojoné con él cuando él me dijo, mira, tú tienes que ir a un grupo de oración. Yo tengo mis reservas, yo soy creyente, pero a mí no me diga, ¿cómo tú te sientes hoy? Coño, me siento mal. O sea, tú no me tienes que entender, me siento mal. Ora, yo no tengo que orar, ora tú por mí. Porque si yo quiero orar, yo oro. Pero Iche nunca me ha dicho a mí, aunque ella sea católica, yo sea católico, nunca me ha dicho a mí ora, nunca me ha dicho a mí nada, sino Alejandro, esto y esto. Cada quien tiene su manejo. Entonces, en todo proceso en el que tú te intentas suicidar, ayer coincidencialmente, ella me hablaba de que en mi última terapia, todo el mundo me decía, mira y esto, y yo le dije, mira, el 2020 a mí me marcó, porque en 2020 a mí, que esto, todo fue en 2019. Y a mí me hizo como un ruido, porque yo decía, óyeme, me hace ruido que yo no reconozca en el año en el que yo tuve la última crisis. Exacto. Y yo lo digo como la última crisis porque yo me levantaba y yo decía, mierda, otro día. O sea, otro día. Y todos los días era mierda, otro día. O sea, lo primero que yo hacía era otro día. Y llegó un punto de mi vida que yo me levantaba y yo agarraba la mochila, al plazo. Me metía al plazo y arrancaba. Entonces, todo proceso depresivo, siempre hay algo de que mi problema es mi problema. Yo no tengo que entender a nadie. Yo me puedo poner en su lugar, pero más bien yo no puedo entenderlo. No tengo que entenderlo, porque yo no puedo juzgar ni entender algo que es propio de una persona si yo no conozco todo el desarrollo que ha tenido esa persona.
Entonces es muy fácil para el otro juzgar por qué uno es asesino, por qué tú eres violador, pero cuando tú eres depresivo te dicen, pero tú lo tienes todo. No, yo no tengo un balance. Claro. Porque tenemos que entender que cada uno de los panoramas que hemos descrito tienen una condición neurobioquímica, biológica, y que produce cambios contundentes inclusive en lo que es el tamaño hasta del cerebro. Claro, y de hecho, o sea, la madurez, cada quien la tiene a su manera. Y yo reconozco que mi madurez es no actuar de manera impulsiva. O sea, el último impulso que yo tuve, literal, yo salí del negocio y fui a la bomba y le dije, ¿tú tienes un galón? ¿Ah, sí? Y me dicen, sí, pues llénamelo de gasolina. Y yo salí a buscar a una persona que por suerte no apareció y lo iba a quemar. Y cuando mi papá llama a Iche, mi mamá, que esto, que ella, el llanto, la vaina, y yo, tranquilo, que lo voy a quemar. Sí. Y cuando ella, se le mete entre cejas y cejas, mi idea, eso es ahí. No quieren ustedes saber, porque Alejandro te amancigüé como hasta la 1 de la mañana. A la 1 de la mañana estaba yo todavía en una sala y yo le dije, vamos a ver cuál de los dos se va a cansar primero. inclusive, o sea, yo reconozco que fue algo inmaduro de mi parte, porque yo tengo que quemar a una gente por más vaina. Algo tan sencillo. Pero yo Claro que sí. Yo reconocí Claro que sí. algo. Aquí yo logro identificar a alguien que, yo voy a decir, él no es mi paciente, realmente, pero es alguien que yo aprecio mucho, Pedro. Y Pedro, así en una conversación que tuvimos, dice, doctora, mire, cada quien tiene un loco adentro. Digo yo, no. ¿Es tuya? Sí. Tú- Todos tenemos un loco adentro, claro que sí. Pero es un mecanismo de supervivencia. Cuando tú sientes que eres vulnerado, cuando tú sientes que tus expectativas no se están llenando, cuando tú sientes que nada de lo que tú haces funciona, o que tú tienes que hacer demasiado esfuerzo para que las cosas funcionen, cuando a otro como que le caen de la mata. Exacto. Porque tú dices, pero ven acá, porque a otro le va tan fácil y lo mío es tan complejo. Porque hay tanta gente que tiene un familión que lo adora, que lo brinca, que lo salta, y yo tengo una familia que lo que quisiera mandarme para Plutón. Que yo estudio y estudiando y sabiéndome las cosas por esta ansiedad, se me olvida todo, pero aquí hay otro que no ven el cuaderno y sacan 100 y para colmo son los preferidos de los profesores. Entonces esa lucha constante hace que se vuelva muy frecuente ese sentimiento de frustración. Ese sentimiento de frustración, inclusive, ellos podrán decirle a ustedes que las veces que intentaron contra su vida y lo encontraron o lo llevaron, ellos sentían que ni siquiera para matarse servían. Emilio, Claro. de que ni esto me salió bien, doctora. O sea, que hasta el suicidio se fue por el piso. El intento. Pero vamos a cerrar, Emilio, con qué consejos tú le das a esas personas que están aquí hoy, que en algún momento le pasó por su cabeza que la vida no vale la pena, que ¿para qué estoy vivo? Yo no le hago falta a nadie, mamá va a estar bien mejor sin mí. Yo ahora mismo con el tema de la pandemia, señores, el factor económico ha sido determinante, porque personas que llevan tratamientos médicos me dicen, doctora, yo no quiero seguir siendo una carga para mi familia porque tienen que gastar mucho dinero, los tratamientos farmacológicos son sumamente costosos, y los amigos que están aquí, representantes de casas farmacéuticas que están hoy como oyentes, yo los voy a comprometer porque cada uno de esos laboratorios van a tener por lo menos que patrocinar 2 o 3 tratamientos mensuales a los pacientes que sí necesariamente lo ameritan. Por favor. Por favor. Para mí, bueno, los que están aquí lo saben, cuando se me terminan las muestras, yo soy de las que llamo al visitador. ¿Ustedes saben por qué? Porque la pastilla más costosa es la del día 28, cuando todavía no ha llegado el 30. O el día 13. O doctora, es una esquinita
que me estoy tomando para que me llegue hasta el día que mi mamá cobra o mi hermano me la mande de otro lugar. Es muy penoso porque yo les voy a decir algo, el panorama que el psiquiatra vive también por la situación del paciente, ustedes no se lo imaginan. Primero, somos vetados por el entorno. Segundo, satanizados por una tía que dice que, mira, tú estás bien, muchacha. ¿Para qué tú vas para donde esa doctora? Pero cuando tú estás descansando, dice, la tiene como una zombie. Pero para colmo, la gota que derrama la copa, es que cuando el paciente te dice, doctora, yo no voy a venir a la consulta el mes próximo porque no tengo dinero, o usted puede hacerme el favor, que yo siempre lo hago, pero a veces se anticipan para recalcarme que no tienen para un tratamiento médico. Y a mí me entra, por ahí debe de estar Raiza y Rachel, que son mis colaboradoras ahí en la oficina, yo le tengo prohibido ciertas cosas. Y con esto no es dándole detalles pero a mi sala de espera no hay paciente que llegue que no se vea, con dinero o sin dinero, es lo primero. Y si no está Google. A ningún paciente le admito o le tolero que me diga que no viene a su consulta porque no lo tiene. Que yo le digo, vamos a hacerte un vale. Eso se resuelve, vamos a hacerte un vale. Y cuando me dicen, doctora, no tengo para comprar la pastilla, yo le digo, quédate con el dinero de la consulta, compra el medicamento y luego tú me lo traes. Porque tenemos que priorizar. No sabemos si con esa medicación estamos evitando que ese paciente cometa un acto suicida. O queme a alguien. O queme a alguien. Entonces, hay algo bien bonito que en el chat que hoy se abrió, salió a relucir, Emilio ya dijo que quería. Pero Teresa, muéstrale qué tú tienes. Yo tengo 3, pero este fue el primero que me hice, dice resiliencia, con un corazón al final, porque entendí que la resiliencia va muy ligada al amor propio. Y el año pasado, cuando salí de esa relación, que fue como todo un resurgir, me corté el pelo y todo, así fabulosa, para mi cumpleaños me lo hice. Y yo no pensaba que era una persona resiliente, porque si ustedes buscan la definición de resiliencia, te dicen, no, tú tienes que pasar Hay una muerte en vida. O sea, que te un accidente automovilístico, que tú quedes paralítico. Y yo dije, no, pero claro que yo soy resiliente, porque no me ha tocado. Entonces, conversándolo con mi psicólogo, me dijo, Teresa, pero mira todas las situaciones, empezando por la relación que tuve y el diagnóstico, que para mí han sido de las dos cosas más contundentes, sí, muy fuertes, el diagnóstico de la enfermedad de mi mamá. Él me dijo, tú no te consideras resiliente, que a pesar de todo eso, atravesarlo sola, porque tengo una hermana, pero no, yo nunca le dije, mira, me siento mal, siempre, ay, que Teresa tan ñoña, ay, que tan mañosa, entonces siempre un tema de ñoñería, y para mí significó mucho, fue el primero que me hice. Y sí, cuando tomé la decisión, cuando a veces me siento mal y como que tengo como un disturbio, como que me quiero pelear como el norte, lo miro y digo, no, o sea, por algo tú estás aquí, así que... ¿Y tú, Laudi? el del audio es medio raro. Enséñalo, muéstralo. Apenas se nota. Punto y coma porque la vida continúa, y una cruz porque es por fe. Porque yo toqué fondo. Entonces Emilio, cuando vio eso, dijo, yo quiero. Digo yo, espérate. Yo quiero uno, pero ya yo sé cuál es el que yo quiero. ¿Cuál es el que tú quieres? Incluso yo lo tengo de foto de perfil de mi WhatsApp. Sí, yo lo sé. Ese símbolo es un símbolo hebreo que se pronuncia Chag, que significa, en realidad significa la vida, pero simboliza, los judíos lo usan para decir, yo soy del pueblo de Israel y he sobrevivido a la muerte. Exacto. Muchísimas gracias por ustedes haber compartido esta experiencia. Y ahora yo voy a bajar en un momentito y vamos a cerrar. Entonces, significa, puedes ponerlo ahí, significa que ustedes ven que no son raros. No somos raros. Una de las cosas más puntuales es que
¿quién no ha dicho, ven Rosana por favor, que yo le tengo a cada uno alguito? ¿Quién no ha dicho en algún momento, digo, y no es que cada vez que vayan a venir yo les voy a regalar? Eso fue porque fue algo como que dije, ay sí, Emilio. Gracias. Eso es, qué sé yo. Ay, espérese, porque yo soy curiosa. No lo saque. Yo no lo voy a sacar, pero soy curiosa. Ya, ok, lo pueden ver. Pero realmente quería tener un gesto de agrado con ustedes y de que sepan que son muy importantes para mí y que nada, la distancia no es significativa cuando la intención de hacer algo bueno está. Quiero cerrar esto con una sola petición. Aquí habemos alrededor de 70, 80 personas. Si cada uno de nosotros elige solamente a 2 que le habla un chin de esto, para mí es suficiente. Hablar en boca a boca. Es suficiente porque tenemos que ser multiplicadores. A la vez que hagamos esto y lo logremos, vamos a entender que la condición de salud mental debe de ser normalizada. Debemos de verlo como cualquier otra cosa. Todo el mundo en algún momento de su vida ha estado triste, se ha sentido mal, ha estado lloroso. Señores, el martes, de manera personal, yo puedo decirle que en mi vida a mí nunca me había pasado tanta cosa. El martes fue un día terrible. Claro, yo no pensé en nada de lo que ustedes dicen ahí, pero me hizo tener un momento de empatía. Si eso soy yo, que tengo inteligencia emocional, que se supone que sé los mecanismos de cómo traducir las emociones y las vivencias, y tuve un día malo, ¿qué será aquel que vive eso 24/7? Porque, señores, realmente con un par de horas mal, yo me sentí muy mal. Bueno, mire Emilio, fallecieron 2 personas cercanas. La guagua me llamaron de la casa que la pantalla costaba $250,000 de pesos. Choqué el carro de mi hijo. ¿Qué más fue que pasó? Los pacientes que yo me había quedado para no ir a un velorio a tiempo, me quedé esperando a los pacientes que no llegaron, entonces se me hizo el efecto dominó. Comí, me cayó mal la comida. Me tenían que hacer una transferencia y no me la hicieron. O sea, como que medio era un día para uno recoger todo lo que tenía e irse. Sin embargo, hice todo lo que tenía previsto porque los momentos malos no pueden controlar tu vida. Dejé la guagua botar. A Luis le dije, te salió mejor porque te va a salir el carro pintado, aunque no sea ahora, te lo voy a pintar. Cumplí con mis personas al fallecimiento. Me tomé algo para el estómago y me acosté a dormir. El otro día yo estaba, como todo el mundo sabe que yo soy, con 30,000 revoluciones, con 20,000 cosas, y dije, normal. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a seguir disfrutando del saxo, señores. Y ahora yo voy a bajar porque vamos entonces a tomarnos unos traguitos. Y hubo alguien que me dijo, ¿dónde está? Doctora, ¿y yo me puedo dar unos traguitos tomando litio? Digo yo, sí. Muchísimas gracias. Viste que no era tan malo. No fue tan malo. Gracias. Así que ya saben. Ay. Gracias. A ti por venir. A ti por venir.